voy a platicar acerca de mitosis y meiosis. Antes de comenzar, es pertinente recordar el ciclo celular, en el que la fase G1 será aquella etapa de crecimiento y diferenciación de la célula, o sea, aquí duplicará su tamaño, seguido de la fase S, que podemos recordar fácilmente como síntesis. Aquí se sintetizará el ADN, seguido de la fase G2, en donde los cromosomas empiezan a condensarse y bueno, la célula en realidad se prepara para dividirse. Finalmente tenemos la fase M, que es caracterizada por división celular y podemos recordar bien M, mitosis o meiosis. También será pertinente recordar la organización del material genético. Comenzaremos con mitosis. Primero recordemos, como se mencionó, en la fase S del ciclo celular ocurrirá una síntesis de ADN, o sea que se duplicará el existente. Eso quiere decir que si nuestra célula inicial tiene 4 cromátidas de 2 colores diferentes, al momento de replicarse el ADN tendrá 8, 4 azules, 4 rojas. Ahora bien, podemos pasar a la profase. Antes que nada, en la profase ya comenzaremos a ver a los cromosomas. De igual manera, desaparecerá la envoltura nuclear y aparecerá una estructura llamada uso mitótico. El uso mitótico está conformado por microtúbulos, los cuales se incrustarán o se anclarán en el centro de los cromosomas, en la estructura conocida como centrómero. Y finalmente comenzarán a moverse hacia el ecuador de la célula. En la siguiente fase, que es la metafase, los cromosomas habrán llegado al ecuador de la célula. Los microtúbulos, al estar anclados a los cimetocoros de los cromosomas, comenzarán a jalar hacia lados opuestos de la célula. La anafase será donde los cromosomas serán separados del centrómero y los usos se dirigen hacia los polos opuestos. Finalmente, en la telofase, desaparecerá el uso mitótico y el material genético se verá condensado en los polos opuestos de la célula. Reaparecerá la envoltura nuclear. Y finalmente, mediante citocinesis, tendremos dos células diploides. Se les denominará células diploides ya que ambas tienen el mismo material genético que la célula original. Comenzamos teniendo 4 cromátides, 2 de cada color, y bueno, nuestro resultado con estas dos células es exactamente las mismas 4 cromátidos. Entonces, la desventaja de este tipo de reproducción es que no produce variedad, sin embargo es muy eficiente y bueno, es caracterizada en todas nuestras células somáticas. Meiosis. La meiosis es un método de reproducción celular en el que una célula diploide va a dar como resultado 4 células haploides. Lo más importante de este tipo de reproducción es que va a ser sexual. Durante la fase S del ciclo celular, previamente a dividirse por meiosis, ocurrirá un proceso de recombinación genética constituido de 5 pasos. Paso número 1. Leptoteno. En el leptoteno, los telómeros de los cromosomas estarán anclados a la membrana nuclear. Paso número 2. Cigoteno. En el cigoteno, los cromosomas homólogos se juntarán gracias a una estructura proteica llamado complejo sinaptonénico.
Durante el paquiteno, los cromosomas se unirán mediante las proteínas y se comenzarán a combinar mediante sinapsis recombinatoria. ¡4! Diploteno. En este punto, los cromosomas se empiezan a separar, excepto de donde hicieron recombinación. A esos puntos se les denomina quismas. ¡5! Diacinesis. En este punto, los cromosomas se siguen separando y los quismas se desplazan hacia los telómeros. Una vez realizada la recombinación genética, podremos continuar con el proceso de meiosis. La primera etapa de la meiosis será la profase número 1. Aquí nuevamente aparecerán los cromosomas. Y desaparecerá la envoltura nuclear. De igual manera aparece el uso mitótico y los cromosomas comienzan a desplazarse hacia el ecuador de la célula. Nuevamente la metafase será aquella en la que los cromosomas estén alineados en el ecuador de la célula y dará paso a la anafase. Durante la anafase 1, el uso mitótico comenzará a jalar nuevamente de los centrómeros a los cromosomas, solo que esta vez no separará las cromátides hermanas, sino que se llevará a un cromosoma y un cromosoma a lados opuestos de la célula. Nuestra primera fase de la meiosis termina en la telofase. De igual manera, los cromosomas van a juntarse en los polos opuestos de la célula y reaparecerá la membrana nuclear. Finalmente, mediante citocinesis, ambas células se separarán, dando como resultado dos células diploides con recombinación genética. De igual manera, seguiremos los pasos de división celular por segunda vez. Profase. Metafase. Anafase. En este momento, las cromátides hermanas son separadas del centrómero y son llevadas hacia el polo opuesto de la célula. Finalmente, en la telofase, los cromosomas se condensan en los polos y aparece nuevamente la envoltura nuclear. Mediante citocinesis obtendremos 4 células haploides. Para finalizar, quiero dar una breve introducción acerca del concepto contenido de ADN asociado. Este concepto es representado por una letra C, la cual significa contenido de ADN en una sola copia de la secuencia completa del genoma de un organismo. Por lo que también, como solo es una copia, también lo podemos interpretar como la cantidad de ADN haploide en el genoma. Ahora, como ya vimos, en el caso del ser humano, donde n es igual a 23, resulta bastante interesante ver cómo cambia el valor de C durante la mitosis y la meiosis. Y ahora sí, como ya vimos, en la mitosis y en la meiosis comenzamos con una célula diploide, la cual va a ser 2n. Pero no será sino hasta la fase S del ciclo celular, en la que ésta replicará su cantidad de ADN, o sea, al doble. En el caso de la mitosis, en la primera división, regresaría al primer valor. Sin embargo, en la meiosis, después de la primera división, vamos a tener este valor y en la posterior división tendremos un valor único de C, por lo tanto, son haploides.